Bien, vamos hermanos en el nombre del Señor Jesús a continuar con el tema o los temas que aborda la carta del apóstol Juan, ahí en su primera carta. Gloria a Dios. Antes de pasarnos al capítulo 2, quiero mencionar una vez más el versículo 8 y versículo 9 y 10. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice en el nombre del Señor Jesús: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, tenemos esta escritura, hermano, donde en algunos casos hay quienes han tomado este versículo 8 para justificarse y vivir una vida mundana, una vida licenciosa, una vida de pecado. ¿Por qué? Porque se van a un extremo diciendo, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y dicen, ¿verdad? Todos tenemos pecados. Así es que como que eso les da licencia de vivir pues una vida descuidada, una vida de pecado. Y hay que señalar las cosas como son, hermano. Una vida de pecado. Porque le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que se jactaba de no pecar. Es más, él dijo que tenía años sin cometer ningún pecado. Cuando alguien dice eso, es que sus faltas las atribuirá a otras cosas o culpará a otros, pero es difícil convivir con una persona que asume o que dice que él no tiene pecados, que él vive una vida de santificación. Ese es un extremo, hermano. Y resulta que en una ocasión, esta persona que decía vivir de manera intachable, de manera perfecta, sin pecado, en una ocasión, ¿verdad?, su vecino estacionó ahí, su hijo de su vecino estacionó un vehículo de esos de casa rodante. Y bueno, en realidad no lo estacionó totalmente en su predio, en su terreno, sino que una mínima parte quedó ahí metida en su terreno de él. Esta persona tuvo una discusión con el vecino y con el hijo acerca de ese inconveniente. Y el vecino, que sabía de la postura de este hombre que era intachable, estaba viviendo de manera santificada, le dijo, ¿qué hay de su vida, verdad? Después de tener esa riña, ese pleito, dijo, ¿qué hay de su vida? ¿No que usted vive de manera santificada? Y empezó a justificarse, a decir, bueno, es que esto no es pecado. El que yo me haya alterado, el que yo haya gritado, el que yo tal vez los haya insultado, pues es una mínima equivocación. Todos nos equivocamos. Bueno, es cierto, entonces si a eso le llama usted santificación y perfección, pues entonces estamos en el mismo nivel.
Pero si nosotros, hermano, nos enojamos, insultamos, gritamos, no lo podemos llamar de otra forma, eso también es pecado. ¿Me explico, hermanos? No podemos decir y justificarnos, es que son equivocaciones, son errores, cierto, pero todo menos reconocer que son pecados. Es importante, hermano, que nosotros reconozcamos lo que dice el apóstol Juan aquí. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos. Además, hermano, Eclesiastés dice, ¿verdad? Por allá en el 7:20 de Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Es por la misericordia de Dios, hermano, que ahora nosotros llegamos a ser justificados. Pero si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, aplica para todos nosotros lo que dice ahí Romanos. Mire, vamos ahí a Romanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Hermano, esa es la condición del ser humano. Por allá, Génesis 8:21 dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Sin embargo, hermano, fue a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hemos sido justificados y por lo tanto hemos venido a ser justos. ¿Sí? Mire lo que dice ahí más adelante, esta misma carta a los Romanos, capítulo 5. Leemos el versículo 17 al 19. Amén. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, refiriéndose a Adán, al pecado de Adán, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres. ¿Para qué, hermano? Para justificación de vida. El ser justificados quiere decir que Dios nos hizo justos. Y bueno, el versículo 19 lo dice de manera más clara. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. ¿Por qué, hermano? ¿Por nuestras obras? No. Esto fue, hermano, por la obediencia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, somos justos, ¿sí? Ahora somos justos. Pues si no fuese así, hermano, la Biblia dice que los injustos no poseerán el reino de Dios. Pero recuerde, el hecho de ser justos lo alcanzamos no por nuestras propias obras, sino por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Lo vamos a leer ahí primero a los Corintios 6. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 9. Del 9 hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos
no poseerán el reino de Dios? Es una pregunta retórica. Ya hemos dicho que una pregunta retórica no es para poner en duda o para buscar una respuesta, sino más bien es para confirmar. ¿Para confirmar qué cosa? Que los injustos no poseerán el reino de Dios. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, gracias a Dios, mas ya sois santificados, gracias a Dios, mas ya sois, ¿qué más? Justificados. Ahí es cuando el Señor nos hace justos, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ciertamente, hermano, el Señor nos ha justificado, nos ha limpiado, pero por otra parte, hermano, eso no nos hace inmunes al pecado, pues aun cuando somos bautizados, alguien creerá que ya no va a sentir ningún deseo de la carne, pero no. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, un texto muy conocido, dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. N-O-S, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. No se quitan las inmundicias de la carne, pero cada día, hermano, hay que morir, hay que renunciar a los deseos de la carne. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, no es una justificante decir, si dijéramos que no tenemos pecado, mentimos. Todos pecamos y por eso darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones. No. Inclusive alguien se justifica también con lo que dice Romanos capítulo 7. Mire, vamos ahí a Romanos 7. Dice en el nombre del Señor Jesús, Pablo dijo de sí mismo cuál era su situación antes de ser librado por nuestro Señor Jesucristo, antes de tener esa gracia en su vida. Él dijo en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 18. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquito más atrás, el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo. ¿A dónde? A la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice de esa condición de sí mismo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará? ¿Hubo respuesta, hermano, de quién lo librara? Sí, hermano. Hasta ahí, hermano, Pablo habla
de su condición cuando no era libre, cuando aún estaba cautivo en el pecado. Pero luego de ahí en adelante da gracias a Dios. Y en el capítulo 8 también nos lo explica más claro. Entonces, muchos leen hasta ahí y dicen, bueno, pues si Pablo, mire nomás, que era el apóstol Pablo, el bien no alcanzaba a hacerlo, sino antes hacía el mal. Y eso que era el apóstol Pablo, ¿eh? Ahora, ¿qué se espera de mí, hermano? No, hombre, si no podemos ser santos ni podemos ser justos, pues realmente, hermano, si no somos justificados o justos, ya leímos, los injustos no poseerán el reino de Dios. Pero mire cómo aquí el apóstol Pablo da gracias a Dios que lo libró de esa condición en la cual estaba cautivo en el pecado. Pues dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué daba gracias? Bueno, vamos a continuar leyendo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8, verso 1. Recuerde que los capítulos en realidad no los dividió Pablo, sino que se dividieron siglos después para una mejor lectura de la Biblia. Entonces Pablo continúa diciendo en el 8.1, ahora pues, ahora, tiempo presente. Lo que menciona Pablo anteriormente era tiempo pasado, cuando él murió. Sí, así lo dice en el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él, ¿qué dice? Y por él me mató. O sea, murió. Pero ahora en el 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De esa ley del pecado que lo llevaba cautivo, ahora Pablo testifica y dice, de esa ley que me llevaba cautivo al pecado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias al Señor Jesucristo. Ahora, debemos entender, hermano, volviendo a la primera de Juan, lo que el mismo Juan explica y dice en el capítulo 3, vamos ahí a primera de Juan 3, versículo 9. Nos adelantamos ahí un poco al capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermano? Cualquiera que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque su simiente, ¿cuál es su simiente? Su palabra está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no hace del pecado su práctica. Sí, tenemos pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, mentimos y no hay verdad en nosotros. Pero por otra parte, el mismo Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y es que el mundo, hermano, sin temor, practica el pecado. Desde la mañana hasta que anochece, habla maldiciones, ve a las mujeres para codiciarlas. Dijo el Señor, de cierto os digo que ya adulteró. Se entrega a los vicios, habla, hermano, mentiras,
El pecado es su práctica. Ya hemos puesto de ejemplo, hermano, que si yo me pongo a jugar aquí afuera béisbol con los niños, con una pelota de hule y con unos palos, ¿se podrá decir que el hermano Raúl practica el béisbol? No. Pero si yo cada semana por lo menos me pongo el uniforme y voy a ensayar y voy con mi bat y con mi pelota y con todo el equipo de beisbolista, pues ahí sí, el hermano Raúl practica el béisbol. Es lo mismo con el pecado. El Hijo de Dios no tiene del pecado una práctica, hermano. Y por eso, hermano, no es justo que digamos somos pecadores. Te voy a decir por qué no es justo, porque entonces, ¿en dónde quedó el sacrificio de Cristo? Que precisamente fue para librarnos de la vida de pecado, de la maldición del pecado. Cuando alguien dice o se le dice pecador es porque practica el pecado. Entonces, no podemos decir somos pecadores, porque si así fuera, entonces, ¿quién va a heredar el reino de Dios? ¿Los pecadores? No, la Biblia dice que los pecadores, los injustos, no van a poder heredar el reino de Dios. Los pecadores, hermano, van a quedar fuera, excluidos del Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces dice, hermano, el versículo 9 del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, otra vez dice, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya veíamos ayer, hermano, que cuando alguien dice, no, yo no peco, yo soy muy bueno, yo no tengo pecados, eso no es más que evidencia de que está en lo oscuro, de que no ve la condición en que vive. ¿Se acuerda, hermano, el ejemplo que pusimos de aquel que mientras que no había luz, estaba ahí sentado entre lagartijas, arañas y serpientes? La luz le hizo ver dónde estaba. Así, hermano, cuando llega la luz a alguien y que la recibe, la luz de su palabra, se da cuenta de la condición en que vive. Se da cuenta qué tan sucio está. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos al capítulo 2, versículo 1. Hijitos. Esa palabra hijitos aparece 11 veces en esta primera carta de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Ahí está un propósito, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Fíjese que Juan se incluye, hermano. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para la iglesia y para el mundo también. ¿Qué es propiciación, hermano? Bueno, también se traduce como expiación, pero para hacerlo más entendible, es perdón. Es decir, Él es el perdón por nuestros pecados. Hablando de la iglesia, de nosotros, hermano, como iglesia, de nosotros como la familia de Dios. Aún tenemos a Jesucristo, hermano, como nuestro abogado para que perdone nuestros pecados. El problema, hermano, no es que usted tenga algún pecado o pecados.
El problema es que los tenga y no se arrepienta. El problema es que los tenga y no vaya a Jesucristo como abogado para que le quite la culpa. Porque eso es lo que hace un abogado, ¿cierto? Quitar nuestra culpa, quitar nuestro delito, exonerarnos, quitarnos, hermano, pues el crimen, la culpa que nos hacen. Eso es la función de un abogado. Bien, el problema está, hermano, no en que usted haya pecado, tenga faltas, sino el problema está en que no lo reconozca y que no pida perdón. Que no vaya ante su abogado, que es Jesucristo, el cual es, hermano, la propiciación o el perdón por nuestros pecados, hablando Juan, incluyéndose él mismo. Y lo dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar, hermano, a otra sección, aunque ya entramos al capítulo 2, pero es aquí, hermano, donde entramos a una sección donde Juan presenta a Dios como amor. Ya hemos visto en los primeros versículos que Juan, hermano, presenta a Dios como la vida eterna. También ya hemos visto que presenta al Señor, a Dios, como la luz. Amén. Él es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Este es el mensaje que oímos y os anunciamos, según dice el versículo 5 del capítulo 1. Pero ahora, en esta parte del capítulo 2, vemos a Juan presentando a Dios como amor. Y vamos a ver en qué forma. Versículo 3, perdón. ¿Lo tenemos? Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿En qué sabemos, hermano? ¿Cómo saber si alguien ha conocido al Señor? Si guardamos sus mandamientos. En eso se conoce, hermano. Ahora, ¿cuáles son sus mandamientos, hermano? Porque alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿por qué no guardan el día del reposo? ¿Sí? ¿Por qué no se abstienen de comer los alimentos o los animales inmundos? Podrá decirnos un sinfín de mandamientos que en cierta manera están en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver, hermano, cuáles son los mandamientos del Señor Jesús. La Biblia, no yo, hace una diferencia entre los mandamientos de Cristo y los mandamientos de Moisés. Vamos ahí a Romanos 3. Vamos ahí al versículo 26 y 27. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo. Notemos que cuando Él tiene acento, se refiere al pronombre. ¿Qué es un pronombre en lugar del nombre? Que usted puede sustituir ese Él por el nombre, es decir, pudiéramos decir para que Cristo o Jesucristo sea el justo. Eso es un pronombre. Para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. Contesta. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? ¿Cuál era la ley de las obras, hermano? La de Moisés, la del Antiguo Testamento. Y lo dice, es excluida, ¿por cuál ley? La de las obras. Y luego contesta, no,
mas por la ley. ¿Cuál ley? La ley de la fe. Hay una ley de las obras, refiriéndose al Antiguo Testamento, que allá, hermano, era ojo por ojo y diente por diente. Ahí si había rebelión, si un hijo era rebelde y contumaz, los padres tenían que sacarlo y ser los primeros en apedrear a su hijo rebelde y luego toda la congregación. Esa era la ley, hermano. Pero ahora, hermano, nos habla de otra ley. La ley que no es la de las obras, no es la del Antiguo Testamento, mas es la ley de la fe. Alabamos al Señor Jesús. La ley de la fe. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. No la ley de Moisés, no la ley del Antiguo Testamento, sino que está diciendo claramente la ley de Cristo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera a los Tesalonicenses, versículo 2. Porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. Mandamiento que os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos por el Señor Jesús o del Señor Jesús? Bueno, pues sin ir muy lejos, aquí en la misma carta a los Tesalonicenses nos enumera varios mandamientos del Señor Jesús. Sus mandamientos, la ley de Cristo, o como también leímos, la ley de la fe. Vamos a ver, por ejemplo, ahí desde el versículo 11. ¿Lo tenemos? Perdón, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Es un mandamiento consolarnos los unos a los otros, es un mandamiento edificarnos los unos a los otros. 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, es un mandamiento también, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz. Es un mandamiento que tengamos paz, hermano, con todos. Inclusive, ya hemos dicho el verbo terminado donde es un verbo imperativo, es un verbo a modo de mandamiento. Cuando dice ahí, tened paz, es un mandamiento. Tened paz los unos con los otros. Si alguien no le había prestado interés a este mandamiento, pues debe de saber lo que es un mandamiento del Señor. Si no le interesa tener paz con su hermano y le da lo mismo si viene o lo saluda o no lo saluda, pues qué mal. Porque es un mandamiento del Señor que usted tenga paz con Él. Tened paz los unos con los otros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. Es un mandamiento también amonestar. Amonestar, no molestar, hermano. Son dos cosas distintas. Que consoléis a los de poco ánimo, vuelve a decir esto que el Señor nos indica, nos instruye, que consolemos a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis sufridos para con todos. Versículo 15, sigue diciendo mandamientos del Señor Jesús, hermano. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Es un mandamiento, hermano.
En la ley estaba escrito, pues si te hacen mal, tú también tienes el derecho, según la ley, de hacerle mal. Es lo que decía el mandamiento: si te sacan un ojo, sácale el ojo también al otro, al que te lo sacó. Así era la ley de Moisés. Pero ahora el mandamiento del Señor, ¿qué es? Que ninguno pague o que ninguno dé a otro mal por mal. Antes, seguid, otra vez de manera imperativa, seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Por eso hemos dicho, hermano, que los mandamientos del Señor Jesús son más de 10. Seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Sigue diciendo mandamientos: estad siempre gozosos. Es un mandamiento, hermano, que estemos siempre gozosos. Estad, otra vez está en tiempo, en modo imperativo, a modo de mandamiento. Estad siempre gozosos. Gloria a Dios. Es mandamiento que estemos siempre gozosos. ¿Habrá herramientas, hermano, para estar siempre gozosos? Claro, hermano, en la oración, en la palabra, en la alabanza. Estad siempre gozoso. Es un mandamiento. Hermano, si obedeciéramos este mandamiento, no le daríamos lugar a la tristeza y a la depresión. Estad siempre gozosos. Y luego otro mandamiento imperativo. ¿Se acuerda? Terminado en D, es imperativo, es mandamiento. ¿Qué dice? Orar sin cesar. ¿Es mandamiento, hermano? Mandamientos del Señor Jesús. Orad sin cesar. Otro mandamiento, dad, porque terminan de, es imperativo. Dad gracias en todo. ¿Es otro mandamiento, hermano? ¿Usted le da gracias a Dios en todo? Bueno, pues tome en cuenta que es un mandamiento de Dios. Dad gracias a Dios en todo. Si hay bueno de comer, gracias a Dios. Si no alcanzó más que para frijoles y sopa, gracias a Dios. Amén. Dad gracias en todo, es un mandamiento, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro mandamiento dice: no apaguéis el espíritu. 20. No menospreciéis las profecías. Aquellos que no les gusta la profecía y dicen: no, yo para mí nomás quiero oír Dios es amor. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí está en el modo imperativo otra vez, a modo de mandamiento. Retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Y así, hermano, pudiéramos buscar más mandamientos del Señor Jesús. ¿Sí estamos entendiendo, hermano, la diferencia entre la ley de Cristo y la ley de Moisés? Entre la ley de la fe y la ley del Antiguo Testamento. Es más, hermano, los mandamientos del Antiguo Testamento fueron dados exclusivamente a Israel, no a nosotros. Lo dice la Biblia. Vamos ahí a verlo en el Salmo 147. Ahorita le confirmo. Salmo 147. Versículo, vamos ahí a abreviar el 19 y el 20. ¿Lo tenemos? Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios, ¿a quién? A Israel. No ha hecho esto con toda gente. ¿Cómo dice ahí la versión 60? No ha hecho esto con ninguna otra de las naciones. ¿Qué cosa no ha hecho con ninguna otra nación, hermano?
el denunciar sus palabras, sus estatutos y sus juicios. Solamente, hermano, fueron a Israel. No hizo así, hermano, con ninguna otra de las naciones. Y no conocieron sus juicios. Aleluya. Así es que tenemos, hermano, los mandamientos del Señor Jesús. Vamos ahí a Juan, Evangelio según Juan, capítulo 14. Evangelio según Juan 14, versículo 15. Un texto muy conocido. ¿Lo tenemos, hermanos? Si me amáis, guardad. ¿Qué dice? Mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Son mandamientos del Señor Jesús. Él se los apropia y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21 de ahí mismo. El que tiene, ¿qué cosa? Mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 24. Voy a leer el 23. Dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué diferencia habrá, hermano, entre sus mandamientos y su palabra? ¿Será lo mismo? ¿O por qué hace esa diferencia? Dice, mi palabra, como lo dice el versículo 23, mi palabra guardará. ¿Y qué diferencia hay entre guardad mis mandamientos cuando llama sus mandamientos? Bueno, la palabra del Señor, hermano, engloba muchas cosas. Y dentro de la palabra del Señor también están los mandamientos del Señor Jesús. Pero cuando alguien tiene su palabra, hermano, tiene de una manera más general el pensamiento de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Hay quien pudiera decirnos dónde dice la Biblia que no vea televisión? ¿Dónde dice la Biblia que no vaya al cine a ver películas? ¿Dónde dice la Biblia que no fume? Sin embargo, hermano, cuando alguien comprende su palabra, sabe que todas esas cosas están mal. Sí, hermano. Pero cuando alguien no ha entendido su palabra, como que no entiende que eso está mal. Alguien puso un ejemplo de un niño, ¿verdad?, que lo castigaron y le dijeron, quiero que te quedes sentado en esa esquina. Y de pronto se oyó un ruido por ahí. A ver, le dijo, Juanito, ¿estás ahí sentado? Y dijo, sí, pero por dentro estoy de pie. Quiso decir que estaba guardando el mandamiento de corazón y de voluntad, hermano. No, ¿verdad? Al decir, estoy aquí, pero por dentro estoy de pie. Y así están muchos con las cosas de Dios, con los mandamientos del Señor. Sí, aquí estoy, pero por dentro, allá quisiera andar, en la fiesta, en los placeres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante, hermano, que guardemos su palabra. Repito, su palabra engloba, hermano, cosas que aún no están escritas de manera específica,
pero que conociendo su palabra entendemos qué está mal y qué está bien. Hace poco me preguntaban, hermano, acerca de la lotería, ¿verdad? Y me acordé de allá, viera a los hermanos ahí gritando, el diablito, la muerte, paz de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que cuando conocemos su palabra nos dice que no está bien eso? No necesita un mandamiento propiamente que le diga de manera específica, esto está mal. Conociendo su palabra, hermano, entendemos muchas cosas. A ver, hermano, pues ¿dónde dice la Biblia que no debo de andar en bermudas? Además, habiendo la calor que hace, repito, hermano, el que conoce su palabra entiende todas esas cosas. Alabamos al Señor Jesús. El que conoce su palabra sabe que el que le sigue debe andar como él anduvo. Y yo le pregunté a una persona en cierta ocasión, ¿usted se imagina al Señor Jesús que anduviera en bermudas y en playeritas de tirantes? Ah, no, me dijo, no. Fue de la manera que pudo entender esta persona. Es importante, hermano, obedecer su palabra. Y esto me recuerda, hermano, hay una escritura que encontramos ahí en Lucas capítulo 17, mire. Lucas capítulo 17, versículo 10. Amén. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. ¿Somos llamados a ser siervos inútiles, hermano? Bueno, vamos a ver el contexto un poco más, mire, para entender. Versículo 7. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? No le dice antes, adereza, o sea, es su siervo, no le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme. Por cierto, alguien, y con justa razón, se entiende que se usaban mangas en la ropa, ¿verdad? Si no, no dijera arremángate. Eso es de mangas, ¿verdad? Si fueran camisetas sin mangas, pues no tendría caso de que dijera arremángate. Adereza que cene y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come tú y bebe. Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Pienso que no. ¿Por qué? ¿Por qué no se da gracias al siervo? Porque hizo lo que le estaba mandado hacer. Porque simplemente, hermano, hizo nada más lo que debía de hacer, su deber. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todas las cosas que os he mandado, decid, siervos inútiles somos. Cuando apenas hubiéramos hecho nada más lo que está mandado, si hiciéramos eso, es que vamos a tener que decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Solamente lo que debíamos hacer. Y le voy a poner otro ejemplo. A veces los ejemplos nos ayudan a entender mucho, ¿verdad? Si a un hijo usted le manda, mira, mañana, bueno, el padre, ¿verdad? Que es el que debe dar las instrucciones a los hijos. Quiero que todos los días, hijos, tiendan su cama, pongan la ropa en su lugar,
Bueno, hagan su tarea y recojan sus cosas. Resulta que al día siguiente, pues el papá se va y la mamá amanece enferma. ¿Usted cree, si un hijo tiene amor a su madre, se va a limitar solamente a hacer la tarea que le está mandada? No, va a decir, mi mamá está enferma, le voy a hacer un té. Es más, le voy a hacer la comida hoy. Pero si nomás hace, no, pues es que a mí nomás se me mandó que recogiera mis cosas, hiciera la tarea, que tendiera mi cama y listo. Qué sin corazón, ¿no le parece? Como que no tiene amor alguien que hace eso así. Pues así con el Señor, hermanos, si nos limitamos a solamente hacer lo que vemos en la Biblia específicamente, como que le obedecemos, pero sin amor. Pero si nosotros le amamos a Él, hermano, vamos a extendernos a hacer no solamente lo que nos está mandado, sino todo aquello, hermano, que sabemos que le va a agradar a nuestro Dios. Por ejemplo, el hecho de que no hay un mandamiento que diga que usted haga el aseo y que haga aquí trabajo, ¿verdad que no? En este lugar de reunión. ¿Pero por qué lo hace? Porque ama a Dios. Porque lo hace por amor. ¿Se fija cómo el obedecer su palabra nos excedemos a hacer más de lo que está mandado? Bendito el nombre del Señor Jesús. Volviendo ahí a la primera de Juan, hermano. El tiempo avanzado, pero hermano, qué interesante, qué importante es la palabra, los mandamientos del Señor. Versículo 5, nos quedamos ahí. El 4, primera de Juan 2:4. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Ya hemos dicho que la gente se llena la boca diciendo, no, yo conozco a Dios, Dios está conmigo, mire, todos los días Él va conmigo y yo estoy con Él. No, si realmente no anda en la luz, si no anda guardando su palabra, es mentira, es mentiroso que Dios está con él y él con Dios. Es mentiroso y no hay verdad en él. 5. Mas el que guarda su palabra, la caridad o el amor de Dios está verdaderamente perfecta en él. ¿En dónde está el amor, hermano? En aquel que guarda su palabra. Ya hemos dicho que guardar su palabra, hermano, engloba todos los aspectos de una vida santa y de aquello en que le agradamos a Dios. Alabamos su nombre. Alguien pudiera decir, pues ¿dónde dice la Biblia que tengo que cantarle un canto a Dios? Sin embargo, ¿por qué lo hacemos, hermano? Porque le queremos agradar, amén. Vivir para agradarle. El que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente o de manera perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. 6. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo que es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero. ¿Se acuerda que el Señor habló de ese mandamiento nuevo allá en Juan 13?
A ver, vamos a leerlo. No pierda esta carta que estamos ahí constantemente viendo. Juan 13, versículo 34. ¿Lo tenemos? Amén. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. El capítulo 15 del mismo de Juan, versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, estaréis ¿en qué? En mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Esa es la evidencia, hermano, si estamos en Él, si guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia si amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Volviendo a la primera de Juan 2, versículo 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Esto es, hermano, que cada vez vemos más claro, hermano. A medida que leemos la palabra de Dios, a medida que escudriñemos la palabra de Dios, veremos más claro, hermano. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. Porque, hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios y a su hermano que ve no le ama? Versículo 10. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas al que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Os escribo a vosotros, hijitos. Ahí hay una palabra, hermano, que se refiere a hijitos de manera general, a todos los que somos de la familia de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Se refiere, hermano, sobre todo padres que han llegado a esa posición por ser maduros. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, hablando de los que son maduros, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Ahí está, hermano. La palabra, seremos fuertes cuando la palabra de Dios more en nosotros, dentro de nosotros. ¿Qué dijo el salmista David en el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Además, hermano, la palabra en Efesios 6:17 es vista como la espada del Espíritu, con la cual, hermano, estamos no a la defensiva, sino a la ofensiva. Seremos fuertes si tenemos la palabra dentro de nosotros. Amén. Que la palabra esté ahí presente en nosotros en todo momento. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Que esta palabra corra y sea glorificada.
Bendito su nombre.